otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El más allá. ¿Cuántas veces campanas como estas que estamos escuchando nos han evocado una imagen, nos han llevado a un terreno y nos ha recorrido como un escalofrío? Porque ¿cuántas veces alguno de vosotros ha vivido una experiencia, una aparición? Son las siempre apariciones, presuntamente del más allá. Apariciones que muchas veces nos han aterrado. Pero ¿por qué tenerles miedo? ¿Realmente vienen para hacernos daño? Pero aparte de todo eso, ¿qué son? ¿Quiénes son? Si alguien traspasa ese umbral, ¿de qué se trata? ¿O de quién se trata? ¿Y por qué no conocerlo con nuestro querido tripulante y mi querido amigo Santiago Vázquez? Le damos entrada, le abrimos la puerta de esta nave y sube ese grande también, de nombre, como he dicho, Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Don Javier, buenas noches. Aquí estamos. Le decía a Fulgen, fuera del micrófono, que ¿qué tal estáis de calor? Digo que aquí estáis ya llegando, pero yo estoy entre montañas, vosotros no. Así que yo os envidio, porque yo soy de calor y me gusta el calor. Uh-huh. Y bueno, pues siempre hay un riachuelo, una piscina, el mar un poquito más allá de lo que es Murcia. Y aquí, bueno, pues aquí también tenemos piscinas, pero el invierno aquí es crudísimo, es muy muy duro, Bueno, nosotros sí que hemos tenido buen tiempo. Hoy, concretamente, esta tarde, hemos tenido lluvia, pero es bueno que refresque un poquito, porque es mejor. No lo vemos nunca, y para una vez que llega vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bien, de temperatura venimos bastante bien. No sé cómo lo lleva tanto María, que no es de aquí. Pero... Hola María, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, María. Bueno, una vez dejado esa parte climatológica y también de esta maravillosa tierra que tú bien conoces, y dejando a un lado si el calor o el frío, no sé yo... Está unido, ¿eh? Sí, pero no sabemos si el calor o el frío tiene mucho que ver con el asunto que tenemos esta noche en otros mundos, si los aparecidos, esas apariciones, también sienten calor o sienten frío. Yo no lo sé, ¿y tú? Sí, pues te decía precisamente que están unidos. Ajá. Porque, claro, sí, porque hasta el cine, la gran pantalla, lo ha inmortalizado en algunas películas, y no solamente en películas, sino en la vida real, lo que es la propia experiencia de taxistas, de camioneros, de personas que viajan por la noche en su coche, que van por la carretera porque van de un lado a su casa o a otro, y se han encontrado pues con una aparición. Y no precisamente me refiero que también a la famosa chica de la curva, aquí en la Comunidad de Madrid, que hubo una chica de la curva, la auténtica chica de la curva, una curva que unía Pozuelo con Majadahonda, y que, bueno, pues era una pareja de novios que en una noche lluviosa, precisamente, venían de una fiesta, y en esa curva, pues el coche derrapó y se salieron de la curva y fallecieron los dos. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza una secuencia durante varios años de la famosa chica que se aparece
un poco antes de la curva, haciendo ese autostop, y cuando se montaba le decía al conductor simplemente no estoy muerta, o tampoco decía ahí me maté yo, simplemente decía algo así como ahora baja un poco la velocidad porque viene una curva un poco peligrosa. Y ahí desaparecía. Esto ocurrió y hay nombres y apellidos y hay denuncias, hablamos de los años 80, denuncias en comisarías y en cuarteles de la Guardia Civil. Así que es un hecho que sucedió. Claro, la gran pregunta para el tema de hoy, que da para muchísimo, es si realmente existen los aparecidos, si realmente hay vida después de la muerte, porque claro, si hay apariciones, la pregunta es, ¿qué o quién se aparece? Esa es la gran pregunta. Entonces caben dos respuestas, básicamente. Una es que se trata de una mera alucinación. Esto por un lado. Y por otro, nos encontramos con que son, efectivamente, aunque hay otras hipótesis, que si hay tiempo podemos ahondar en ellas, difuntos, personas que han tenido una existencia terrenal y que después de la muerte se aparecen. Y dentro de esas apariciones hay diferentes clases de apariciones o de aparecidos. Diferentes clases. Tenemos las apariciones in situ, que sería, por ejemplo, el caso de la chica de la curva, que se aparecen solo y únicamente en un lugar. Es como si, y digo como si porque estoy en hipótesis, en parapsicología nunca podemos salir de ellas, de las hipótesis, es como si el espíritu de ese fallecido o fallecida estuviera vinculado a un lugar, del que del que no puede salir. O que también sea como una especie de terreno o de puerta que solamente se abre para que ella siga interactuando, siempre presuntamente hay que decirlo, porque si yo quiero preguntarte dos cosas más. Bueno, dos cosas más no he hecho ninguna pregunta antes. Ahora sí voy a preguntarte. Primeramente quiero saber si tú has tenido alguna experiencia de este tipo yendo en vehículo, y también hay algo que creo que es importante decirlo o remarcarlo, y es, Santiago, si tú vas por una carretera, por ejemplo, de León, por decir algo, y no sabes absolutamente nada, que en ese lugar hubo un accidente y tampoco se sabe nada, por tu parte, de cualquier tipo de aparición, ¿cómo es posible que tú seas capaz de ver algo que consideren una alucinación cuando das datos de esa aparición y resulta que en ese lugar se accidentó una mujer y falleció? ¿Esa casualidad cómo se puede dar? Pues voy a empezar por la segunda cuestión, que me parece, al igual que la primera, muy interesante, pero voy a empezar por esta última. Voy a comprimir la respuesta para dar paso a más preguntas que quieras hacerme y demás, o que los oyentes puedan plantear o que alguien quiera preguntar. La hipótesis de la alucinación, sabemos que la alucinación, como tantas veces he dicho desde hace muchos años, la alucinación es síntoma de un síndrome. Es decir, que la persona, por supuesto, que no está bajo los efectos de la droga, ni que está bajo los efectos de la anestesia o de alguna sustancia que pueda provocar una alucinación, se da en alguna, no en todas, en alguna enfermedad mental. Es decir, que eso de habrá sido una alucinación, mire, claro, si ha sido una alucinación, vaya usted corriendo al especialista, porque la alucinación es la plasmación en la realidad, en nuestra realidad ontológica, en nuestra dimensión, en nuestras tres dimensiones, en nuestra realidad, de algo inexistente y que su propio psiquismo ha plasmado de forma real. Y claro, este proceso, que es cierto que, por ejemplo, existe
como he dicho, en algunas patologías o enfermedades mentales que cursan con alucinaciones, pero que son las menos, se puede dar. Pero que, como digo, responde a una enfermedad, desgraciadamente. Ahora, te apuntabas y muy bien. ¿Cómo es posible una persona que desconoce que en ese punto, en esa carretera, en ese lugar, cómo es posible que haya visto el fantasma de una mujer, un hombre, y que después que esto ha ocurrido, vista la fotografía del difunto o de la difunta, resulta ser la misma que ha visto, o el mismo que ha visto en esa aparición? Pues aquí evidentemente la hipótesis de la alucinación queda completamente descartada. Claro. Esta hipótesis se plantea, pues al igual que en otros fenómenos paranormales, pues por ejemplo de las psicofonías que tienen una causa, un origen inmanente, la hipótesis inmanente, es decir, que es el sujeto el que provoca, a través de un proceso telepático, un binomio entre psiquismo y aparato. Pero esa prueba ya, como vimos en su día con el compañero Pedro Amoroso, al que mando un abrazo muy fuerte, pues vimos que a través del sistema del doble ciego quedó completamente descartada. Por tanto, en este caso, ¿qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar, pero primero por la experiencia, y después porque se descartan causas que pueden explicar el fenómeno en sí, tenemos que pensar que como hipótesis prioritaria tenemos que manejar la hipótesis de que estamos ante manifestaciones de presencias fantasmales, es decir, de espíritus de personas que han tenido una existencia terrenal y que por una razón u otra, ahora si quieres entramos porque es breve pero muy interesante los tipos de apariciones, por una razón u otra se hacen visibles en un momento determinado, y que también esta es otra cuestión, los grados de la materialización de la aparición, desde lo más traslúcido a la materialización completa, tan completa que es un ser humano real, o al menos es la apariencia y el tacto, cuidado, y el tacto. Eso por un lado. Y también, no sé si quieres preguntarme algo o paso a responder a tu primera pregunta. Vamos a ir enseguida. Solamente decirte, bueno, Sí. esto es, la verdad que yo lo he dicho, lo digo y seguramente lo diré porque es así. Yo disfruto enormemente, no solamente porque tengo amistad con Santiago, sino porque lo disfruto, me encanta. De hecho, Santiago, es verdad, ¿eh? Tú mismo, con lo que vas diciendo, vas provocando que las preguntas vayan aflorando de forma, yo diría casi pum, 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 como si fuera una metralleta, ¿sabes? Es verdad, es cierto. Pues estamos cruzando, fíjate que estamos cruzando, utilizando el nombre de este programa, otros mundos, estamos como cruzando otro mundo, ¿no? Pero Sí, también es cierto. estamos cruzando a más allá de la realidad, que es tu programa, ¿no? Sí. Y fíjate que antes de responder a la anterior, ahora me viene otra pregunta, que quiero hacértela a ti y creo que nunca la he hecho a nadie. A ver, pues entonces, como todas sus preguntas son interesantísimas, pero vamos a ver qué pregunta me haces, a ver si soy capaz de responderla. ¿Sabes que hay muchas personas que dicen haber visto a seres, es decir, a aparecidos, Sí, que vinculan con difuntos, con seres del más allá, ¿no? sí. Claro, la pregunta es, ¿realmente esas personas tienen como una especie de gracia, de don, para ver a esas entidades? ¿O es al contrario? ¿Son estas entidades las que deciden a quién aparecerse? La pregunta, como ya profetizaba yo hace unos momentos, iba a ser interesantísima. La respuesta, querido Javier, Sí. es la siguiente. La respuesta es, en mi opinión, pero mi opinión que no es solamente mi opinión, es la opinión de Tyrrell, que es una de las mayores autoridades en la materia. En su tratado Apariciones, que es muy difícil de encontrar, y otros estudiosos, Flammarion, que investigó el tema de fantasmas de vivos,
Sí, también. hemos tratado ese tema contigo aquí también, claro. Flammarion, sí. Mm. Investigó el tema de fantasmas de vivos. Bueno, pues la respuesta es que si bien la persona que tiene una aparición, bien sea, y aquí se desdobla, hay un desdoblamiento en dos fenómenos, bien, uno es el de la fantasmogénesis, que es la aparición o el aparecido que interactúa con la persona de cualquier forma, aunque sea con un guiño de ojo, y luego tenemos la espectrogénesis, que como tantas veces he dicho, el espectro siempre permanece ajeno totalmente al entorno, no hace caso, es como si estuviera, nunca mejor dicho, en otro mundo, en otros mundos, no está en este, pero sin embargo es visto. El espectro nunca te hará caso, nunca te mirará, nunca te hará un gesto, aparece siempre en un punto, hace un recorrido y desaparece siempre en un mismo punto. Como un bucle, ¿no? Exactamente, como un bucle, el efecto bucle. Así es como se conoce. Es una y otra vez. Esto se da, por ejemplo, desgraciadamente mucho en casos de suicidas. Y hablo con la parapsicología en la mano, no lo digo yo. Ahí tenemos el famoso caso del espectro de la chica de Sevilla, de aquel colegio británico. Pues bien, la respuesta. Si bien la persona no posee una facultad, es decir, no es medium, aunque yo pienso en el fondo que todos somos mediums en potencia, todos. Algunos lo han desarrollado, otros no. Unos en mayor grado, otros en menor grado, otros absolutamente nada, otros y otras. Suelen ser mujeres, curiosamente, quizás porque tengan más sensibilidad que los hombres por lo general. Si bien no es una facultad inherente a la persona y que sea un requisito imprescindible para que la persona vea una aparición, sí que es cierto que hay una barrera que se antepone completamente a una aparición. ¿Y cuál es esa barrera? El miedo. El miedo. Una persona que tenga miedo, y yo me he encontrado, al igual que tú seguro, y que María, y que tantos colegas y amigos que están escuchando, que se dedican profesionalmente al estudio de lo paranormal, y también los oyentes que estén más avezados o más adelantados, y que conozcan, saben perfectamente que cualquier persona puede verles sin ser medium. Por supuesto, los mediums visuales, que es como se denominan, los que tienen la capacidad de ver a los espíritus, pero aquí hay que hacer una matización. Mire, usted no puede estar todos los días viendo espíritus a todas horas y en todos los lugares. Esto no es serio. No es así. No es así. Hay que dejarlo bien claro. ¿Que se lo inventan? Yo no estoy diciendo que se lo inventen. Ellos y ellas dicen lo que dicen, pero yo digo aquí, como estudioso de lo paranormal, que ya un medium visual que tenga la capacidad, la facultad de ver a los espíritus, como el medium auditivo, que les escucha y que no tiene una enfermedad mental, que no cursa con alucinaciones auditivas, es decir, que no oye voces inexistentes, sino que oye las voces de los espíritus. Tengo un caso que si hay tiempo puedo contar, tremendo, del que fui testigo y que traté hace ya bastantes años. Era yo muy joven, pero aquel caso quedó resuelto, porque escuchaba voces, esta chica, y se hizo un ritual dentro del cristianismo, oración de liberación, y esta chica que estaba diagnosticada, ya lo cuento, ya que he empezado, lo termino de contar muy brevemente, esta chica que estaba diagnosticada de esquizofrenia paranoide, y que estaba siendo tratada con psicofármacos para esta terrible enfermedad, a raíz de esta oración de liberación, empezó en esa planta psiquiátrica a la que yo acudí en varias ocasiones con un querido amigo, Juan Carlos Salamanca, los dos, a visitar a una persona
que estaba ingresada por depresión, pues aquella chica, después de haber realizado aquello, se ponía unos Walkman para no escuchar, decía, no quiero escuchar las voces, y les decía a los médicos, denme algo para no escuchar las voces, y se ponía la música a tope para no escuchar las voces, porque las voces no es que le dijeran hola o cómo estás, es que eran voces malignas que le decían, por ejemplo, cuando estaba a la calle, antes de ingresar, le decían en un semáforo, cruza ahora, y estaba en rojo para ella. O estaba en la terraza de su casa y le decía una voz maligna, masculina, salta por la ventana. O estaba en la cocina friendo unas patatas y le decía, échate el aceite encima. Es decir, que buscaba su perdición. Pues a raíz de aquella oración de liberación, aquella chica dejó de escuchar las voces. Y recuerdo, porque fui testigo, y Juan Carlos Salamanca también, cuando fuimos, a los 3 días aproximadamente, si no recuerdo mal, esto fue en el año 99, la chica daba saltos de alegría porque llevaba varios días sin escuchar las voces y decía, ya no escucho las voces, y fue dada de alta a los pocos días. Esto ocurrió. Sí. En un hospital que no voy a citar, aquí en la Comunidad de Madrid. Esto ocurrió. Es decir, que al igual que existen mediums auditivos, lo que a esa chica le ocurría, no es que tuviera, y no, con esto no estoy diciendo que todos los esquizofrénicos, ni muchísimo menos. Es una enfermedad terrible, que sufren muchísimo. No estoy diciendo que todos los esquizofrénicos escuchen las voces de los espíritus. Lo que sí que digo, como en Brasil, que se trata, por ejemplo, la esquizofrenia también desde un punto de vista espírita, es que algunos casos, de supuestos esquizofrénicos y esquizofrénicas que escuchan voces, lo que escuchan no es una alucinación auditiva, son espíritus. Al igual que ocurre con el tema que tratamos hoy, que estamos en ello, porque va acompañado, es decir, el fantasma también habla. A veces habla telepáticamente, a veces lo hace verbalmente, de una forma que solamente los que lo han vivido pueden saber cómo se escucha la voz de una persona que se aparece y que ha fallecido. Bueno, pues, en definitiva, es que no es una facultad si la que no se puede experimentar el fenómeno, pero que sí que tiene que haber cierta sensibilidad. Tú fíjate, Santiago, perdón. Sí. Fíjate, es que tengo la costumbre de decirle Santi, como no, me tenemos puedes confianza. llamar Santi como quieras, Javier, ya lo sabes. Sí, sale solo. Pero fíjate, Santiago, lo que estás contando, al final, las apariciones se van ramificando, ¿no? Se van ramificando porque por un lado están esas voces que tú dices que pueden estar incitando a que se lance al peligro, ¿no? Sí. Y sin embargo, tú también lo sabes, hay también excepciones, pero la gran mayoría de apariciones no son hostiles. Entonces, creo que hay si no una ramificación muy extensa, sí que a lo mejor se abre el abanico, a lo mejor a 5 ramas, no lo sé, pero estamos hablando de diferentes apariciones, ¿no? Es que esto es interesantísimo también porque hablamos enseguida, porque son tres puntos de los tipos de apariciones, pero esto es muy importante. Es decir, ¿qué o quién se aparece? Tenemos, por un lado, y esto reuniendo, como si cogiéramos todo ese cúmulo ingente de casuística, de información, de datos, de reportes, los uniéramos todos y los agrupamos. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con apariciones o manifestaciones de difuntos, por un lado, en primer lugar, de personas que han fallecido. En segundo lugar, nos encontramos con lo que en teología se denomina demonios. Nos encontramos con un tercer tipo, que son los llamados espíritus malignos o también espíritus impuros o espíritus inmundos que cita el Evangelio, los textos neotestamentarios. Estos vendrían de lo que la doctrina
espírita y también teosófica e incluso otras, procederían de inframundos, es decir, de mundos todavía inferiores al nuestro en evolución espiritual. Son espíritus malignos, que allí en esos mundos, que son materiales igual que el nuestro, pero que cuando mueren se les da paso a que puedan puntualmente intervenir. El Ser Supremo sabrá por qué, en sus designios no podemos entrar, pero lo cierto es que de esos inframundos pueden venir a este mundo y vagar por el mundo para perdición de las almas, como dice esa oración tan bonita y tan efectiva al mismo tiempo, dedicada a San Miguel Arcángel. Claro que sí. Luego tenemos por otra parte, fíjate, las formas pensamiento, que es un tema que te propuse, pero que ya trataremos cuando llegue el momento. Sí, claro. Las famosas formas pensamiento, que es un tema interesantísimo, muy desconocido, que yo prácticamente no he escuchado, por no decir que a nadie en años, hablar en profundidad. Bueno, no abra mucho la boca, porque así no nos escucha nadie, ¿eh? ¿El qué? Para que no se aproveche. Ya te entiendo, Javier, ya te entiendo. Bueno, pues, sí. Pero en definitiva es que las formas pensamiento serían también visibles. De hecho, esto lo sabe el lamaísmo tibetano en el Tíbet. Los famosos tulkus o tulpas son conocidísimos. Ahí tenemos en un libro magnífico de la doctora David Neal, para que los oyentes que quieran buscarlo, doctora David Neal, titulado Magos y Místicos del Tíbet. La única mujer lama, estuvo 20 años en el Tíbet. Ahí es nada. Sí, conviviendo con los lamas en pleno Tíbet. Y ella, después de años y de habérsela entrenado, consiguió, a través de una reiterada y frecuentísima metodología, consiguió la fabricación artificial de una forma pensamiento. ¿Qué es una forma pensamiento? Lo digo simplemente, muy superficialmente, para que todo el mundo, todos los oyentes lo sepan. ¿Qué es una forma pensamiento? Pues lo dice la expresión. Nuestro psiquismo libera una energía que en el plano astral, estamos ahora dentro del esoterismo, libera una energía que se plasma, que se hace visible allí en el plano astral, que es el inmediato al nuestro, que convive con el nuestro, que está interrelacionado con el nuestro, y que según sea el pensamiento en el que nos hemos centrado, será una forma de pensamiento negativa o será una forma de pensamiento positiva. Si hemos pensado o hemos tenido sentimientos, por ejemplo, de odio, de rencor, de ira, de venganza, de tantas cosas malas, la forma de pensamiento va a ser muy desagradable y de aspecto no precisamente agradable. Y si es al contrario, si es una forma de pensamiento amorosa, es porque hemos generado de nuestro, o hemos sacado de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, hemos sacado el qué, pues sentimientos de compasión, de misericordia, de benevolencia, de paz, y esto se libera energéticamente, y en el Tíbet los lamas lo saben, pero por favor, si es que esto es el IOU dentro del lamaísmo tibetano, los famosos tulkus, sí, son conocidísimos allí. Entonces, las formas de pensamiento también tendríamos que tenerlas en cuenta, porque hay personas que a mí, por ejemplo, personalmente me han contado puntualmente, tampoco son excesivos los casos, pero sí es cierto que me han contado una serie de experiencias o una experiencia, y yo me he dado cuenta enseguida de que lo que ha visto no es ni un difunto, ni un demonio, ni un espíritu mundo de un inframundo, sino que lo que ha visto es sencillamente una forma de pensamiento. Claro. Mira, claro. Quiero hacerte saber... Y ya está, ya he terminado, ya sí. no tengo más que decir, salvo los elementales, que habrá oyentes que dirán, bueno, ¿y dónde quedan los seres elementales? Los elementales, los gnomos, los elfos, los trasgos, etcétera.
ese es otro cantar que yo no Sí. descarto que existan, porque hay personas que creen firmemente que existen y que se pueden hacer visibles, incluso en bosques, lo típico, lo de siempre, que Sí. viene de la Edad Media, no, de antes, Sí, de sí, los sí. druidas, de la Claro. cultura celta. Bueno, pues es que eso también hay que contemplarlo, porque hay experiencias y hay personas que los han visto, Javier. Bueno, creo que lo he dicho también al principio, pero si no lo he dicho, lo digo ahora. Lo que estamos haciendo esta noche es, de alguna forma, pues sirviendo como un plato, como un aperitivo, aunque imagínense qué aperitivo, ¿no? Esto es una muy suculenta comida o menú, porque queremos que sirva de preámbulo a lo que vamos a tener la semana que viene. Sobre todo porque un tema tan profundo como este sería imposible abordarlo en un especial, porque necesitaríamos mucho tiempo, y en un especial ya saben cómo vamos todos, vamos muy rápido, dando entrada Claro. a muchos compañeros. Pero fíjate, estamos hablando de apariciones, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy interesante de un compañero, Sí. de Juan Manuel Aguilera, que dice: cuando se aparece un ser querido que ya no está entre nosotros en un sueño, ¿eso se considera una aparición? Bueno, es que sabido es desde la antigüedad, y es una magnífica pregunta también, que me da pie para tantos oyentes que están escuchando ahora mismo, que afortunadamente son muchos. Están escuchando otros mundos, que lo escuchen en directo o a través luego del podcast, en tu página web, en otros mundos o en iVoox. En iVoox, sí. En iVoox, el canal de otros mundos. Bueno, pues es que me da pie para contestar. La pregunta exactamente, para centrarme en la respuesta y dar paso a más preguntas, Es Javier. porque pregunta si cuando alguien fallece Sí. y se aparece en sueños, ¿eso Sí. consta como una aparición de lo Bien, que estamos hablando? Los sueños. Yo hace ya años propuse un término, como he propuesto otros, que son los sueños trascendentales. Hay que distinguir de lo que es un sueño meramente formal, que está provocado por el psiquismo de la persona, que entra en fase REM, movimientos oculares, y ahí se da el sueño. Durante la noche tenemos varias fases REM de sueño. No estamos, ni muchísimo menos, toda la noche soñando. No es así, no es cierto. Solamente soñamos cuando estamos en fase REM de movimientos oculares, que es cuando se da. Ahora bien, que dentro del sueño, y esto es sabido, por favor, yo es que diría que en prácticamente todas las culturas que vienen de milenarias, en definitiva, es que esto es sabido, sobre todo las de Oriente, me refiero más bien. Sí, sí. Bueno, pues el contacto con los difuntos a través de un sueño es algo conocido y se sabe que hoy en día, en pleno 2019, sabemos que hay sueños trascendentales. Yo he contado más de una vez casos, contaré simplemente dos, muy rápido. Uno que es brevísimo, pero que lo dice todo. Sí, porque déjame un paréntesis solamente, Sí. porque al final, como hay confianza, se lo puedo decir, compañeros. Sí, claro, que de todo el mundo, del mundo. Claro, es que nos ponemos muy serios por aquí, y es verdad, porque el tema lo da para, obviamente, ofrecer esa seriedad a todos Sí, nuestros sí. seguidores, tanto Eso es. a los de otros mundos como a todos los seguidores, que les mando un abrazo de más allá de la realidad, a todos los seguidores Sí. de Santiago Vázquez, Que se han sumado, sí, que por son Twitter, muchísimos, muchísimos. De verdad, gracias a todos y un abrazo gigante de este humilde comandante. Pero se está escapando casi Santiago de la pregunta primera que le he hecho, de si él había visto o había tenido una experiencia de alguna aparición en la carretera. Y no se me ha olvidado, ¿eh? Qué malo eres. Entonces quieres que te responda a esta pregunta, ¿no? Bueno, es que fíjate, ¿sabes lo que se va acumulando todo? Mi pregunta, lo que estabas haciendo, también una pregunta de Mariby González que me parece muy interesante y sé que a ti te encanta, porque también dice ella, ¿por qué la mayoría de las veces se les ve sin pies, levitando y el cuerpo se qué le aprecia interesante, perfectamente? qué Eso te interesante. encanta, ¿eh? Lo que pasa que al final, ¿por qué no hacemos una maratón un día con Santiago y hacemos un Yo programa de creo que 5 sí. horas? Yo creo que sí. Porque bueno, al estilo de Más allá de la realidad, ¿no? Una cosita así. Yo creo que sí, algo parecido a eso, sí. Más allá de la realidad es un programa de larga duración siempre. Pero yo a tu disposición, comandante, ya lo sabes. Bueno, Aquí yo- en la nave del misterio
y a tu disposición. Pues ¿Por dónde vamos a ver. empiezo? Por donde tú me digas, porque hay tantos frentes abiertos, intentaré ser muy breve, pero yo empiezo por donde tú me digas. Yo no sé si quedaba mucho, porque te he cortado, te he hecho un Sí. breve paréntesis y al final ha sido un poquito más largo. Si Vale, quieres pues, terminar, terminas sí. y atendemos lo Perfecto, demás. pues termino con dos sueños trascendentales. ¿Por qué trascendentales? Porque a través del sueño, en puntuales ocasiones, nos encontramos con seres queridos ya fallecidos. Como saben, porque están en un nivel en el que están capacitados para saber más que nosotros, como saben que si les vemos aquí con los ojos abiertos nos pueden causar incluso un trauma, o sencillamente, como he dicho, el miedo es una barrera prácticamente infranqueable, que utilizan el sueño y en el sueño se aparecen. Hay un caso, lo he contado más de una vez. Una señora que su madre ya anciana muere y en sueño se le aparece y le dice: hija, mañana cuando te levantes llama al técnico, dile que me has quitado un año de vida, que en la lápida le has dado mal los datos. Bueno, pues habló un poco más con su madre, por resumir, se despierta y recuerda el sueño, que se suele caracterizar como algo muy vívido, muy real, realmente se está con la persona, es decir, se está con el espíritu de la persona. Y efectivamente llamó al técnico de las lápidas y le dijo: ¿qué fechas le he dado? Bueno, pues efectivamente le había quitado un año de vida. Esto es imposible que lo supiera esta señora. Los imanentistas pueden decir: no, es un proceso de clarividencia a través de un estado onírico. Mire, eso, si lo que se pretende explicar con una hipótesis es más inexplicable que el propio fenómeno, no es válido. Otro caso es el de aquel chico que muere su padre y que había dejado el padre una deuda por cobrar de un socio, y se aparece en sueños, en un sueño, y le dice: mañana, hijo, cuando te levantes, ve a ver a este señor, le dice el nombre, él sabía quién era el chaval, y dile que te dé lo que me debe para la familia, para vosotros. Bueno, pues este chico se despertó, y cuando se despierta recuerda el sueño, que también, como siempre, vívido, real, que deja paz en el alma, o en el corazón, o en el ser, y se encamina al negocio de este señor. Y cuando llega allí, le dice: ¿tú quién eres? Dice: soy el hijo de... y dijo el nombre. Y dice: vengo a cobrar la deuda que tiene usted con mi padre, que como sabe ha fallecido, que asciende a tanto. Y claro, aquel hombre se quedó lívido porque nadie sabía de esa deuda salvo él y su padre. Y tuvo que pagársela. Tuvo que pagársela. Fíjate. Son dos ejemplos Sí. que la hipótesis animista o inmanente no cabe ser planteada. Vamos a otro asunto. ¿El siguiente cuál es, Javier? Bueno, he hecho una pregunta de un oyente, también también te he hecho la pregunta de un servidor, y después tengo yo una pregunta que no quiero dejar esta noche de hacerla, Sí. porque a mí me encanta, sobre todo porque como Santiago tiene respuesta para todo, Bueno. y él nunca tranca, verán como nunca él dirá: bueno, eso sí que no lo sé, nunca. Es decir, si está aquí es porque lo sabe todo, y aparte lleva muchísimos años ofreciendo ese grandísimo conocimiento. Yo tengo siempre el privilegio de tener a Santiago en otros mundos. Para mí también estar aquí. También es verdad que como amigo, por supuesto, como también amigo de la familia. Para mí también. Pero bueno, vamos con lo que comentaba Maribe González, Sí. de por qué no, que también dice ella no toca en el suelo, o aparece, porque hay incluso algún que otro oyente que esto lo identifica con que como se manifiesta una energía, que como necesitan tanta energía para llegar a nosotros, Por ahí va las cosas. va la cosa por ahí, ¿verdad? Va por Bueno. ahí, va por ahí. Bueno. Igual que en el fenómeno que mencionaba al principio de pasada de las psicofonías, sabemos por experimentación que la causa paranormal, sea la que sea, porque no podemos afirmar que sean espíritus, pero sí como una hipótesis prioritaria o de las prioritarias, se produce un ahorro energético. Es decir, en las psicofonías, salvo las de clase A, que hay un caudal energético brutal, si me permite la expresión, enorme, y que la psicofonía que es de clase A
en la clasificación de Konstantin Raudive, el doctor Raudive, no hay en 100 personas que se ponga esa psicofonía la menor duda de que dice lo que dice, son las de clase A, pues hay un ahorro de caudal energético. Entonces pasamos ya a las típicas, que son las de clase B, en las que si ponemos la psicofonía a 100 personas, habrá opiniones de 20 que digan una cosa, otras 40 que digan otra, y otras 20 o 40 que digan otro contenido. Pues en las apariciones ocurre exactamente igual, es decir, quien se aparece necesita, y así nos lo dicen las doctrinas espirituales, ese espíritu necesita un caudal energético que no siempre posee. ¿De qué depende ese caudal? Pues principalmente de la elevación espiritual que tenga ese espíritu o esa alma. Si es un espíritu muy elevado, un espíritu superior, si es un espíritu que está en una dimensión muy alta y que está muy evolucionado, puede manifestarse, y puede manifestarse sin ningún problema. Pero, sobre todo, en personas que han fallecido recientemente, incluso que ha pasado 1 año, 2, 3 o 4 años, es decir, recientemente son 4 años, 5 años, no hace 100. Bueno, pues lo que ocurre es que se aparecen, sobre todo, difuminando o prácticamente no se ven los miembros inferiores, digamos que de rodillas para abajo sobre todo, porque intentan resaltar lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante? Pues lo importante es el rostro, lo más importante, y las manos a veces, y tienen que hacer gestos, pero resaltan con más fuerza en lo que son las apariciones. Siempre los testigos dicen lo mismo, que lo que mejor se ve con una claridad meridiana y con total definición son los rasgos faciales, el rostro en definitiva. Eso es lo más importante, porque es lo que el espíritu que se aparece quiere que el testigo sea su ser querido, su amigo, o a veces, cuidado, un desconocido, que también hay espíritus de desconocidos que se aparecen pidiendo algo, lo que sea. Bueno, pues es por esa razón, es porque hay un caudal energético que no siempre se tiene, y por tanto esos miembros, como son los pies, incluso las piernas, a veces aparecen de cintura para arriba simplemente, e incluso voy más allá. Tengo un caso de hace muchos años que ya lo estudié y lo investigué en su momento, donde solamente aparecía el busto, simplemente. Era una chica joven que había muerto de meningitis porque se cayó hacia atrás y se dio un golpe en la nuca, y al cabo de 1 semana aproximadamente, sí, 1 semana justo, murió de meningitis hace ya muchos años. Estamos hablando de la posguerra. Bueno, pues los familiares me lo contaron, y pasados 40 años, esa chica, Julia, se apareció a uno de los hermanos y la vio simplemente el busto, lo que es un busto. No le vio ni abdomen, ni le vio caderas, no, simplemente el rostro y poco más abajo del cuello. Ahí desaparecía la formación fantasmal. Es lo más interesante, porque realmente para identificar a una presunta entidad o difunto, por ejemplo, cuando se presenta, si solamente vemos los pies, pues no, a lo mejor no identificamos quién puede ser. Sin embargo, si le vemos el rostro, sí, ¿no? Exactamente, pero fíjate, aporto un caso que a más de un oyente de otros mundos le va a espeluznar. Porque a mí cuando me lo contaron, cuando me lo contaron, me causó, y estoy muy acostumbrado, me causó cierta impresión. Una señora, ya de cierta edad, está en su baño, en su cuarto de baño. Se estaba arreglando para ir a misa. Y cuando ya termina de arreglarse y de peinarse, sale del cuarto. Vivía sola desde hace ya muchísimos años, falleció hace apenas 1 año, la testigo. Bueno, pues cuando sale del cuarto de baño, a mano derecha un pequeño pasillo de aproximadamente 2 metros, que da acceso luego a la derecha con otro pasillo, se encuentra con una formación fantasmal materializada, con ropa como de pana, de mujer, como diríamos, pues como de la posguerra aproximadamente, un tipo de indumentaria por lo que me explicó, sí, sin cabeza,
sin cabeza. Es decir, se le veían los pies, se le veían las rodillas, las piernas, la cintura, el abdomen, el pecho, pero no la cabeza. La pregunta es ¿por qué? ¿Murió decapitada? Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, puede ser una posibilidad. Podría ser, sí. También se ha apuntado, y esto ha habido algunos estudiosos que lo han apuntado, sobre todo dentro del campo teológico, los no redimidos. Este es un asunto para tratar un día, en un apartado dentro de un programa de otros mundos. Los no redimidos, personas que han muerto y que no están en paz. Pero yo creo que va más por lo primero que he dicho. Es decir, que esa persona que ella evidentemente no identificó porque no le vio la cara, pegó un grito y al pegar el grito, aquella formación se desvaneció como si se desdibujase y desapareció. Se quedó impresionadísima y cogió el bolso y salió corriendo de su casa y luego tuvo que acudir a uno de sus hijos para que la acompañase a casa y le explicó todo lo que había ocurrido. Imagínate lo que es salir del cuarto de baño y a mano derecha sales y te encuentras a una persona pero sin cabeza. Pues esto ocurrió. Es decir, que es un caso uno, Sí, el único que me he encontrado. Los demás son todos de apariciones donde se da, efectivamente, casi siempre, cuando no es grado de materialización, que en este caso sí que se ven los pies, se ve todo, tienen temperatura corporal, tienen huesos, tienen tendones, tienen el mismo tacto que notaríamos si tocásemos a una persona normal, pues lo tienen ellos también. Es el caso de Aleister Crowley, pues exactamente igual, Aleister Crowley. Sí, pues sí. Es un caso de su mujer fallecida que se materializó en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad que esto era importante decirlo, Sí, que sí. efectivamente no se suele, y es un dato muy significativo, cuando alguien nos cuenta que ha tenido una aparición, que nos diga, pues no se le veían los pies, sobre todo los pies, o no se le veía de rodillas o de cintura para abajo. Bueno, pues la razón es la que he explicado. Yo quiero casi en estos 5 minutos Sí. que nos quedan, porque, María, qué rápido pasa el tiempo hablando Que con pasa Santiago, volando, Sí, es verdad, sí. Bueno, pena. yo quiero, se ha quedado todavía la pregunta, está todavía en el aire, pero voy a aprovechar dos. En este momento le quiero comentar algo a Santiago, a ver qué le parece. Sí. Cuando hablamos de apariciones, cuando hablamos de espíritus o de presuntas entidades del otro lado, del más allá, casi siempre se comenta que se han materializado, ¿correcto? Sí. Y han pasado o se materializan en nuestro mundo o dimensión física. Algunas veces sí. Vale, pero podría ser, Santiago, Sí. que todo esto realmente no hay ninguna materialización y lo que es una especie de proyección holográfica. Es decir, que ellos desde donde están se proyectan y se hacen visibles aquí. Exactamente. Yo pienso, y es muy interesante considerarlo porque también es una hipótesis, yo personalmente pienso que lo que sucede es que las personas que se presentan y que se aparecen, verdaderamente es que hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento que ya las doctrinas nos dicen cuando se pregunta cómo se mueve o cómo se desplaza el espíritu, y dice la velocidad del pensamiento. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, FMs, cuentan que estando en ese estado fuera de su cuerpo, solamente con pensar en estar en casa de sus padres, por ejemplo, o en casa de su hijo, de inmediato están allí, inmediatamente. Por tanto, si tenemos este dato en cuenta, en cuanto a las ECM de personas que han estado en muerte aparente o muerte clínica, en definitiva, tenemos que fiarnos ¿de qué? Pues de estos reportes, de estas informaciones de personas que han estado. Algunos dirán, bueno, es que son cosas del cerebro. Yo eso es que lo dejo a un lado porque ese no tiene ningún tipo de consistencia. Son experiencias verdaderamente espirituales, el alma abandona el cuerpo y lo afirmo, sí. Como hipótesis prioritaria, sí, pues como hipótesis lo afirmo, prioritaria. Se desplazan a la velocidad del pensamiento, por tanto, creo que hay un desplazamiento. El espíritu posee una serie de facultades, una es la agilidad, otra es la sutileza. Agilidad sería
moverse de un espacio a otro en cuestión inmediata, las sutilezas que traspasan los objetos materiales sólidos, como vemos por ejemplo en Ghost, en la película Ghost, que quiere tocar algo y no puede porque lo traspasa. Sí. Efectivamente, yo creo que es un desplazamiento, es decir, si vienen es porque vienen, y aquí se cumple lo que decía don Germán, y es que lo que debemos hacer por prudencia es que el acá nosotros vayamos al más allá, y no el más allá que venga al acá. Y te respondo a la pregunta, te respondo a la pregunta que me has hecho, porque tú me has preguntado y yo te respondo. Yo, sí, en tantos años, porque en septiembre se cumplen 30 años, empecé muy joven a inmiscuirme, porque en realidad soy un osado, pero a inmiscuirme en todo esto de lo paranormal, de lo trascendente y de todo lo que conlleva, de la teología también, sí, por supuesto que me apasiona y que he estudiado. Tengo estudios diversos en exégesis, en Murcia, en fin, muchas cosas que ahora no vienen a cuento. Pero lo cierto es que a mí no me duele en prenda decir que yo he tenido experiencias personales. Es que sería absurdo y por otra parte hipócrita, cosa que odio en una persona, detesto, mejor dicho, odiar no odio. Detesto o doy de lado a personas que son falsas o que son hipócritas. Yo procuro ir de frente, mirar a los ojos y si tengo que decir con mucha educación algo, lo digo. Y decir que no he tenido ninguna experiencia o callármela sería por mi parte un acto de cobardía. Sí, he visto cosas, otro día si quieres, cuando tú quieras, más adelante, podemos entrar y no me importa. En experiencias mías personales, un interview, experiencias personales que he tenido en muy diferentes ámbitos, claro. Pero sí, una noche, viniendo de Madrid capital a la Sierra de Madrid, y aquello es que como para olvidarlo, imposible, íbamos en el coche, mi hermana Pilar en el asiento del copiloto, yo conducía, mi padre detrás de Pilar, y también mi sobrina, la mayor. Y a la altura del kilómetro entre el 20 y el 21 de la A6, de repente dice mi hermana, ¿pero qué es eso que hay en medio de la carretera? Y efectivamente, pues había surgido como una especie como de nebulosa que de repente, en cuestión de 2-3 segundos, se forma una persona. Y entonces yo ahí ya reduje velocidad porque no estaba en el arcén, estaba metida en el segundo carril. Eran las 5 y pico de la mañana. Yo venía de la radio y bueno, pues querían llevarme a mi casa y luego ya ellos volverse. Y cuando yo ya reduzco velocidad y no venía nadie, noche también lluviosa, por eso decía al principio que sí que suelen aprovechar esas noches de lluvia. No es una condición indispensable, pero sí suele ocurrir. Bueno, pues era una chica guapísima que hacía autostop, vestida de vaquero, pantalón vaquero, chaqueta vaquera, un pequeño bolsito en su hombro derecho, si no recuerdo mal, morena, castaña y guapísima. Y al pasar ella se inclinó y sonrió y se quedó mirándome. Yo no paré porque, sinceramente, me pregunto, ¿y por qué yo no paré? Hombre, estamos hablando de la A6, de la autopista de La Coruña, no se puede parar. Pero nuestro estupor vino cuando yo lo vi, mi hermano lo vio y mi padre lo vio, los tres. Mi hermana y mi padre directamente porque se dieron la vuelta. Y yo por el retrovisor, que al sobrepasarla, aquella chica, entre comillas, giró sobre sí misma como si fuera un movimiento robotizado, se fue andando como deslizándose, y aquí vamos a lo que decíamos de los pies, como si no tuviese pies, fue como deslizándose y un poco antes de llegar al arcén, ahí se desvaneció. Eso lo vio mi padre directamente porque se dio la vuelta, mi hermana también se dio la vuelta y yo la observé hasta donde pude con el espejo retrovisor. También mi sobrina. Lo vimos los cuatro. Aquello en mi hermana produjo pues un ataque de histeria. Empezó a llorar,
empezó a chillar, le dije tranquila, empecé a tranquilizarla, le expliqué lo que había pasado, y eso tiene historia, porque es el fantasma de la chica de la A6. Es que 2 señoras la subieron años atrás, un lunes por la mañana en su coche, también una mañana muy lluviosa, me lo contó ella, voy a silenciar el nombre, y me lo presentó una persona, un amigo mío, y me dijo, mira, aquí tienes a... Me presentó, me dijo su nombre, y me dijo, mira, yo sé que a ti estas temáticas, estos temas te interesan y trabajas en ello. Yo te voy a contar lo que me pasó, y lo resumo en 20 segundos. Por favor, sí. Íbamos una amiga y yo en el coche un lunes por la mañana, dirección Madrid, y a la altura de Parque Lagos, es decir, la misma autopista pero en dirección a Madrid. En Parque Lagos, ahí vemos, lloviendo como estaba, a una chica que estaba haciendo autostop, y nos dio pena, y entonces paramos. Era un coche de 3 puertas. ¿A dónde vas? A Madrid. Sube, que te llevamos. Se levantó la que iba de copiloto y entró. Se sentó detrás, en medio. Apenas dijo nada. Dijo sencillamente que iba a la calle Princesa, dato revelador. La familia me pidió que no dijera nada. Es alguien relativamente conocido. Y cuando estaban a la altura de Las Rozas, un poco antes de llegar al cementerio, es decir, en el mismo punto, pero en dirección contraria, donde se apareció a nosotros, cuando la que iba de copiloto le dice, ¿quieres un caramelo? Y le va a dar un caramelo, la chica ya no estaba, había dejado el rodal de su trasero, sí, de su pantalón mojado porque iba empapada, allí, y ya no estaba. 2 señoras que no creían absolutamente en nada, pero que cuando se dan cuenta de que no estaba y que no había salido por ningún lado, no hablaron nada hasta que llegaron a Madrid, y ya cuando aparcaron ya hablaron del tema. Es todo en investigación, porque hay un nombre propio con apellidos, nombre y apellidos de por medio, ¿eh? Y es una chica que murió hace ya algún tiempo, y ese cementerio tiene que ver con la aparición, y es el fantasma de las 6 que en su momento ya hablaré con la familia, y bueno, hasta qué punto me den permiso o no, pero no puedo decir mucho más. Pero el caso es que es un fantasma, una aparición que han visto bastantes personas, y esa chica se ha aparecido, y me consta que de vez en cuando se sigue apareciendo, y es alguien que tiene nombre y apellidos, en definitiva. Apasionante, así que Javier, creo que he respondido a tu pregunta. Y tanto que sí. Y hay más, hay más. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque sí, no, lo dejamos aquí. ¿Sí? Hay más temas, bueno, concretamente un tema más, muy interesante. Apasionante, Egipto. Sí, con Manuel Delgado. Ya lo creo, un abrazo para Manuel. Sí, otro buen amigo, enseguida lo tendremos, pero antes tenemos que decirle adiós, bueno, casi un hasta luego, ¿no? Porque tenemos cosas que seguir conociendo, en este caso con Santiago Vázquez, en otra ocasión, ya lo viene haciendo hace años, pero todavía quedan años para conocer historias impresionantes de aparecidos, como hoy ha sido protagonista del asunto, dentro de otros mundos, concretamente de este mundo del más allá, y también, curiosamente, como antes decía, más allá de la realidad, que ha estado presente, porque ha estado mi querido amigo Santiago Vázquez hablando de estos aparecidos, que o quién se nos aparece. Pues nada, Javier, lo dicho. Pues muchísimas gracias por tu invitación, y ya sabes que como siempre es un placer, y hasta la próxima ocasión, y decirles algo a los oyentes, que por favor, que no tengan miedo, que ellos saben a quién se aparecen, y cuándo, cómo y por qué. Las apariciones del más allá, o en definitiva las actividades que vienen desde el otro lado, no son porque sí, no se producen porque sí. Siempre hay un motivo, esto que lo tengan claro, y paradójicamente lo que se da cuando se aparecen los seres queridos es paz, no da miedo, que estén tranquilos. Gracias, te mando un abrazo, me honro con tu amistad, un abrazo para María, para Fulgen y para toda la gran familia de Otros Mundos, desde aquí, desde la Sierra Madrileña. Un abrazo, Javier, buenas noches y gracias por tu invitación. Un abrazo, don Santiago, un placer escucharle.
Gracias, María, gracias. Fuerte abrazo, mi amigo. Muy fuerte abrazo, lo he pasado muy bien, gracias a todos. Nosotros también. Buenas noches. Buenas noches, que tengáis buen programa.